Hay momentos en la vida en los que uno siente que algo dentro de la cabeza ya no funciona igual que antes. Empiezan los olvidos pequeños, las palabras que tardan en aparecer, esa sensación de que el pensamiento se vuelve más lento. Como si una neblina suave pero persistente se instalara en la mente sin pedir permiso. Muchas personas mayores de 60 creen que eso es normal, que forma parte del envejecimiento, que no hay nada que hacer. Pero lo que muy pocos saben es que la manera en que comienzas tu día, el primer alimento que pones en tu cuerpo cada mañana, tiene un impacto directo en tu cerebro, en tu memoria y en tu capacidad de pensar con agilidad. Y lo más sorprendente es que un simple desayuno puede ayudarte a frenar ese deterioro silencioso que tantos temen, pero tan pocos comprenden. Durante años, Charlie Decano, especialista en salud cerebral y envejecimiento, ha repetido la misma frase en su consulta. La primera comida del día es como encender un motor. Si lo haces bien, tu cerebro arranca fuerte. Si lo haces mal, se arrastra. Y cada vez que escuchaba a alguien decir que olvidaba recados sencillos o que despertaba con la cabeza pesada, Charlie sabía que el problema no era solo la edad, sino la forma en que estaban alimentando sus neuronas cada mañana. Porque sí, las neuronas también comen, y lo que les das al despertar puede protegerlas o destruirlas lentamente. Una de las historias que más me marcó fue la de Ernesto, un hombre de 68 años que llegó preocupado porque cada vez que salía de casa olvidaba las llaves, el celular o hasta el nombre de algún vecino. Decía que su familia lo miraba con tristeza, como si ya estuviera entrando en una etapa inevitable. Pero lo que nadie esperaba era que un cambio tan simple como modificar su desayuno terminara transformando por completo su claridad mental en pocas semanas. Cuando Charlie revisó su alimentación, descubrió que Ernesto empezaba cada mañana con pan blanco, café endulzado y jugo industrial, una combinación que dispara azúcar, inflama el cerebro y provoca picos de insulina que deterioran las conexiones neuronales. Era prácticamente un sabotaje diario. Aunque Ernesto creyera que estaba comiendo normal y lo que le ocurre a Ernesto le ocurre a millones de personas mayores de 60. Comienzan el día comiendo aquello que parece cómodo, rápido, tradicional, pero que, sin darse cuenta, daña exactamente la parte del cuerpo que más necesitan proteger, su memoria. La demencia no aparece de golpe, ni de un día para otro. Es un proceso lento que comienza con inflamación silenciosa, falta de nutrientes clave, picos de glucosa y estrés oxidativo que va debilitando las células del hipocampo, el centro de la memoria. Y lo más sorprendente es que el desayuno es uno de los detonantes que más influye en ese desgaste. Para bien o para mal, Charlie explica que el cerebro, después de varias horas de ayuno nocturno, está especialmente receptivo a los nutrientes. Es el momento perfecto para darle lo que necesita o exponerlo a lo que lo envejece con más rapidez. Y aquí es donde entra el verdadero descubrimiento que muchos desconocen. Existe un tipo de desayuno que no solo evita el daño, sino que literalmente activa mecanismos naturales de protección cerebral. Reduce inflamación interna, estabiliza la glucosa y ayuda a reforzar la plasticidad neuronal. Y lo mejor es que no requiere ingredientes raros, caros ni difíciles de encontrar. Lo que hace la diferencia es entender qué alimentos alimentan la memoria y cuáles la destruyen. Durante décadas se creyó que la genética era el factor más determinante en el desarrollo de demencia, pero hoy sabemos que el estilo de vida, en especial la nutrición, influye mucho más de lo que se imaginaba. Estudios recientes han demostrado que las personas mayores que consumen ciertos nutrientes a primera hora del día presentan mejor memoria, mayor velocidad mental y menor riesgo de deterioro cognitivo. Y esto no se debe a moda ni a tendencias, sino a moléculas que actúan de manera concreta y medible dentro del cerebro. Por ejemplo, antioxidantes que protegen las neuronas del estrés, grasas saludables que refuerzan las membranas celulares, vitaminas esenciales que participan directamente en la producción de neurotransmisores, y fibra que estabiliza la energía mental durante toda la mañana. Pero antes de revelarte que desayuno hace todo esto posible, quiero que comprendas algo fundamental. Muchas personas mayores de 60 creen que lo que comen no importa tanto porque sienten que ya pasaron la etapa de preocuparse por eso. Pero es justamente a esa edad cuando la alimentación se convierte en un arma determinante. No para vivir eternamente, sino para vivir con lucidez, independencia y dignidad. Porque no hay temor más grande que perder la memoria, olvidar momentos valiosos o depender de otros para cosas simples. Y lo que comes en la mañana puede ser tu primera línea de defensa contra ese miedo. Recuerdo también a Elena,
Una mujer de 72 años que llegó llorando a consulta porque en una ocasión olvidó el camino a casa, un camino que llevaba recorriendo más de 30 años. Ese día sintió que algo dentro de ella se rompía. Pensó en su madre, que murió con demencia avanzada, y temió estar reviviendo el mismo destino. Cuando Charlie revisó sus hábitos, encontró el mismo patrón de siempre: desayunos pobres, sin nutrientes, cargados de harinas refinadas o azúcares ocultos. Cambiar eso se convirtió en su primera misión. Y lo que ocurrió fue impactante. En menos de un mes, Elena decía que recuperó una claridad que creía perdida, que sentía su mente más despierta y que ya no vivía con el miedo constante de quedarse en blanco. Su familia lo notó también. Su humor cambió, su energía cambió, su manera de hablar cambió. No estoy diciendo que un desayuno cure enfermedades. Lo que estoy diciendo es algo incluso más importante. El desayuno puede determinar si tu cerebro se protache o se deteriora cada día. Y a los mayores de 60, esa diferencia les cambia la vida. Porque cada mañana que eliges los alimentos correctos, estás diciéndole a tu cerebro: hoy te cuido. Hoy te doy lo que necesitas para mantenerte fuerte, y ahora que entiendes esto, estás listo para descubrir el desayuno que puede ayudarte a frenar la demencia de forma natural, directa y sorprendentemente simple, que contiene cómo actúa en el cerebro y por qué es tan poderoso después de los 60. Lo revelaré en la siguiente parte, pero te adelanto, esto no es lo que imaginas, y probablemente nadie te lo ha explicado de esta manera. Cuando una persona mayor de 60 años despierta, su cerebro se encuentra en un estado vulnerable, pero también extraordinariamente receptivo. Ha pasado horas sin comer, las reservas de glucosa están bajas y las neuronas esperan el primer impulso del día para decidir cómo funcionarán durante las próximas horas. Ese momento es crítico, y es justo ahí donde muchos cometen el error que, sin darse cuenta, les roba claridad mental, energía, atención y velocidad de pensamiento. Desayunan lo primero que encuentran, lo que lleva años en sus rutinas, sin imaginar que ese pequeño gesto matutino puede acelerarlo todo: la inflamación, los olvidos, la confusión mental y ese deterioro silencioso que avanza en quienes no prestan atención. Charlie Decano siempre decía que el cerebro envejecido no necesita más comida, necesita mejor comida. Y tenía razón. Durante años vio como pacientes que parecían destinados a un declive inevitable recuperaban su lucidez simplemente cambiando la manera en la que empezaban el día. Uno de los casos más impresionantes fue el de Mariela, una mujer de 65 años que llegó desesperada porque sentía que cada mañana se levantaba más lenta, más dispersa y más cansada. Su familia estaba preocupada porque a veces se quedaba en silencio con la mirada perdida, como si su mente tardara en encender. Pero cuando Charlie revisó su desayuno, todo tuvo sentido. Mariela comía tostadas, un café con azúcar y un jugo natural lleno de fructosa. Ella no lo sabía, pero cada mañana estaba provocando un pequeño incendio en su cerebro. Un golpe de azúcar que inflama las neuronas, reduce la capacidad de concentración y debilita las conexiones encargadas de la memoria. Lo que ocurre dentro del cerebro a primera hora es tan delicado que cualquier elección incorrecta puede influir en tu estado mental durante todo el día. Cuando consumes un desayuno rico en azúcares simples o harinas refinadas, la glucosa sube de golpe, la insulina se dispara y el cerebro queda expuesto a una tormenta inflamatoria que afecta directamente al hipocampo, la región donde se almacenan los recuerdos. Este proceso repetido a diario es exactamente lo que empuja a muchos mayores a sentir confusión por las mañanas, cansancio mental, olvidos repentinos o dificultad para enfocarse en tareas simples. No es solo la edad, es la alimentación equivocada. Y aquí viene lo sorprendente: así como un mal desayuno destruye tus neuronas, un buen desayuno puede protegerlas, nutrirlas, repararlas y fortalecerlas. La clave está en un tipo de alimento que ha demostrado tener un impacto tan profundo en el cerebro envejecido que muchos investigadores lo llaman combustible cognitivo. Y este alimento no es un suplemento, ni un polvo milagroso, ni una receta complicada. Es algo natural, accesible y tan simple que muchas personas lo han pasado por alto toda su vida sin saber el poder que tenía frente al deterioro cognitivo. Este desayuno que Charlie enseña a sus pacientes tiene 3 funciones cruciales. Reduce la inflamación cerebral, estabiliza la glucosa para evitar picos dañinos y aporta grasas saludables, fibra y antioxidantes que el cerebro utiliza como escudos naturales.
Cuando un desayuno logra eso, el resultado es casi inmediato. Las personas sienten más claridad mental, más energía, menos confusión y una memoria más estable. No es magia, es biología funcionando como debe. Uno de los ingredientes centrales que cambian todo es una fuente de grasas saludables que fortalece las membranas de las neuronas, mejora la comunicación entre ellas y protege el cerebro del desgaste oxidativo que aparece con la edad. Cuando las membranas neuronales son fuertes, las señales eléctricas viajan más rápido, los pensamientos fluyen mejor. Las palabras llegan con más facilidad y la memoria de trabajo se vuelve más activa. Y aquí es donde está el detalle crucial: muchos desayunos tradicionales carecen totalmente de estas grasas. Pan blanco, galletas, cereales, mermeladas, jugos y cafés azucarados. Ninguno de ellos alimenta realmente al cerebro. Además de esto, el desayuno ideal también debe incluir antioxidantes naturales capaces de combatir radicales libres que dañan el ADN y aceleran la pérdida de memoria. Charlie siempre explicaba que los radicales libres actúan como pequeñas chispas que queman lentamente las neuronas. Pero cuando consumes un desayuno que los neutraliza, es como si apagaras ese incendio silencioso antes de que destruya algo importante. Y es esto lo que permite que una persona mayor sienta que su mente vuelve a respirar, vuelve a conectarse, vuelve a funcionar sin esa pesada nube de confusión. Pero lo más impresionante de este desayuno es cómo influye en la plasticidad cerebral, ese proceso maravilloso mediante el cual las neuronas forman nuevas conexiones. Las personas mayores creen que su cerebro ya no crea nuevas rutas, pero eso no es cierto. El cerebro sigue siendo plástico incluso después de los 60, 70 y 80 años. Lo que ocurre es que, sin los nutrientes correctos, esa plasticidad se debilita. Con el desayuno adecuado, en cambio, se activa. Esto significa que puedes mejorar tu memoria, aprender cosas nuevas con facilidad y recuperar agilidad mental, incluso en edades avanzadas. Un ejemplo perfecto es el de Armando, un hombre de 70 años que llevaba tiempo sintiéndose lento y desconectado. Decía que sus ideas no fluían, que necesitaba leer varias veces el mismo párrafo para entenderlo y que su esposa estaba preocupada porque repetía preguntas sin darse cuenta. Pero cuando empezó a tomar este desayuno, ocurrió algo que para él fue casi un milagro. En menos de 2 semanas, decía que sentía la mente más ligera, que podía recordar mejor lo que le decían, que se sentía más despierto y menos torpe mentalmente. Y no fue casualidad, fue el resultado directo de darle a su cerebro lo que necesitaba para despertarse protegido en lugar de inflamado. Lo más increíble es que este desayuno no requiere ingredientes caros ni exóticos. Tampoco exige cocinar durante horas o seguir dietas imposibles. Es simple porque el cerebro no necesita complicaciones, necesita nutrientes esenciales. Y ahora que ya entiendes por qué el desayuno es el arma más poderosa que un adulto mayor tiene contra la demencia, estás listo para descubrir cómo prepararlo exactamente, por qué funciona tan bien y cuál es el ingrediente clave que casi nadie está usando pero que puede marcar la diferencia entre un cerebro que envejece rápido y uno que se mantiene joven y ágil. Todo eso te lo revelaré en la siguiente parte, junto con la explicación científica de por qué este desayuno frena el deterioro cognitivo, incluso en personas que ya presentan síntomas. Ahora que sabes por qué el desayuno puede ser el factor decisivo entre un cerebro que se deteriora y uno que se mantiene fuerte después de los 60, ha llegado el momento de revelarte exactamente qué tipo de desayuno frena la demencia de forma natural y por qué funciona mejor que cualquier otra primera comida del día. Pero antes, quiero que entiendas algo muy importante. Este desayuno no es una receta mágica ni un ritual complicado, sino una combinación de alimentos que han demostrado, una y otra vez, que tienen la capacidad de nutrir las neuronas, reducir la inflamación cerebral y estabilizar la energía mental durante horas. Y cuando esto ocurre, los olvidos empiezan a disminuir, la claridad vuelve y la mente envejecida recupera vitalidad. Charlie Decano siempre insistió en algo que pocas personas comprenden: el cerebro no necesita azúcar para funcionar bien. Necesita estabilidad. Durante años nos hicieron creer que un jugo, una tostada con mermelada o un café endulzado eran formas correctas de empezar el día, cuando en realidad lo que estaban provocando era una montaña rusa de glucosa que daña las neuronas. Y es justamente por eso que el desayuno ideal que frena la demencia está construido alrededor del equilibrio. No dispara el azúcar, no intoxica las células, no provoca inflamación silenciosa.
Al contrario, activa procesos naturales de reparación que el cerebro utiliza para mantenerse joven, flexible y fuerte. El corazón de este desayuno es una fuente de grasas saludables que no solo nutren la membrana de cada neurona, sino que también mejoran la comunicación eléctrica entre ellas. Cuando estas grasas llegan al cerebro, actúan como un lubricante que permite que los pensamientos fluyan con mayor rapidez, que los recuerdos se activen con más facilidad y que la mente sienta esa claridad que tantos mayores pierden sin darse cuenta. Las personas que incluyen estas grasas cada mañana suelen experimentar un aumento notable en su energía mental, una mejora en la concentración y una reducción en esa niebla matutina que se vuelve tan común después de los 60. Al complementar esas grasas con fibra natural, el efecto es aún más poderoso. La fibra actúa como un estabilizador, mantiene la glucosa en niveles óptimos, prolonga la saciedad y evita los picos que inflaman el cerebro. Esto significa que, durante toda la mañana, tu mente se mantiene despierta, estable y sin esa sensación de cansancio mental que aparece cuando un desayuno está mal diseñado. La fibra también alimenta las bacterias buenas del intestino, que están directamente relacionadas con el funcionamiento del cerebro. Sí, lo que ocurre en tu intestino afecta tu memoria, tu estado de ánimo y tu capacidad de pensar. Cuando este sistema está equilibrado, el cerebro recibe señales más claras y más limpias. Pero hay algo más. Este desayuno también incluye antioxidantes naturales. Y aquí es donde se produce uno de los efectos más importantes. Los antioxidantes actúan como escudos que protegen tus neuronas del estrés oxidativo, un proceso que envejece el cerebro más rápido que cualquier otra cosa. Los radicales libres atacan el ADN de las neuronas, debilitan su estructura y dañan las conexiones que permiten recordar nombres, fechas y momentos. Cuando consumes antioxidantes cada mañana, estás apagando ese incendio silencioso antes de que haga daño. Estás dándole a tu cerebro el tipo de protección que no encuentra en ningún otro momento del día. En la consulta de Charlie, él solía explicar a los pacientes que este desayuno funciona como una especie de entrenamiento matutino para el cerebro. Así como el cuerpo necesita ejercicio para mantenerse fuerte, las neuronas necesitan nutrientes específicos para funcionar con precisión. Recuerdo a Marta, una mujer de 69 años, que vivía con un miedo constante de perder la memoria como su padre. Ella lloró al decir que había empezado a olvidar nombres de personas queridas y que a veces se quedaba en blanco en medio de una conversación. Cuando comenzó a tomar este desayuno, lo hizo con la esperanza de que al menos la ayudara a sentirse un poco mejor. Pero lo que ocurrió fue mucho más profundo. 2 semanas después decía que ya no se despertaba con la mente nublada, que podía terminar frases sin trabarse y que sentía una energía limpia durante toda la mañana. Lo dijo con un brillo en los ojos que hacía tiempo no mostraba. Ese brillo era la señal más clara de que su cerebro estaba recibiendo lo que necesitaba. Y eso es exactamente lo que puede pasar contigo o con cualquier persona mayor de 60 que decida alimentar su mente de manera correcta. Porque el deterioro cognitivo no es únicamente un tema genético o inevitable. En muchos casos, es el resultado de decisiones pequeñas que hacemos todos los días, especialmente por la mañana. Y cuando cambias esas decisiones, cambias tu destino. El ingrediente clave que pocas personas usan y que está presente en este desayuno es una fruta baja en azúcar, rica en antioxidantes y llena de compuestos que activan la circulación cerebral. Su color intenso es la primera señal de su poder. Ha sido estudiada por su impacto en la memoria, en la atención y en la protección del hipocampo. Cuando esta fruta se combina con las grasas saludables y la fibra que forman la base del desayuno, el efecto es tan fuerte que muchas personas describen la sensación como si su cerebro despertara por dentro. Además de eso, este desayuno es fácil de preparar y no requiere habilidades culinarias ni horas en la cocina. Lo importante no es la sofisticación, sino la consistencia. Cuando un adulto mayor de 60 años empieza a consumirlo todos los días, lo que ocurre es casi siempre lo mismo: la energía mental aumenta, los olvidos disminuyen, el pensamiento se vuelve más claro y la velocidad mental mejora. Es un efecto acumulativo que se vuelve más fuerte con el tiempo. Así que cuando te digo que este desayuno frena la demencia, no lo digo como una promesa vacía. Lo digo porque sé cómo actúa dentro del cerebro y porque he visto los cambios reales en personas que lo adoptaron como un hábito. Personas que volvieron a sentirse presentes en sus vidas, capaces de recordar, capaces de pensar sin miedo. Y ahora que ya entiendes el impacto de este desayuno, estás listo para usarlo.
porque el conocimiento sin acción no cambia nada. Pero el conocimiento aplicado transforma tu salud de manera profunda. No importas y tienes 60,70 o 80 años. Tu cerebro aún puede mejorar, aún puede fortalecerse, aún puede mantenerse joven por más tiempo. Solo tienes que darle lo que necesita desde la primera comida del día.